Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas, con todos, con todes. Este es el tercer podcast de Fundación Desafío. Se llama La reparación no tiene plazos, ¿sí? Hemos invitado en esta ocasión a la doctora Pilar Raza, una reconocida activista feminista por los derechos de las mujeres. Es abogada, actualmente está accionando y está trabajando en el Colegio de Abogados de Pichincha, en el Observatorio de Género y Diversidad. Pilar, bienvenida. 1.000.000 de gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a tener un diálogo cordial contigo con este tema, ¿no? En este tema complejo que es la elaboración de la ley para la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo estás? Bien, Virginia, muchas gracias por la invitación. Es importante para las mujeres, para las abogadas en general, poder hablar de estos temas, poder decirlo, porque si bien la resolución tomada por la Corte Constitucional es un avance indudablemente, también hay que decir que es una resolución incompleta. Para nosotras, el que se respeten nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos de manera total es un objetivo por alcanzar y tenemos que seguir trabajando. Luego de la despenalización del aborto por violación, ahora tenemos que seguir trabajando por la despenalización total. Y te digo, como abogada, como mujer, no vamos a parar en ese empeño, vamos a seguir. Es por eso tan importante estos espacios de diálogo. Gracias por invitarme. Sabes que es súper importante lo que acabas de decir, porque la despenalización del aborto en caso de violación es un avance simbólico enorme, un avance que plantea la despenalización social, pero como tú lo has dicho, el movimiento de mujeres, yo como médica he trabajado y seguiré trabajando por la despenalización total del aborto. La resolución es incompleta, estoy de acuerdo contigo. O sea, no podemos quedarnos en esto, porque es una cuestión tan básica y tan mínima, que sin embargo simbólicamente es muy importante. Las mujeres violadas saben que ahora pueden abortar en caso de violación, si esa es su decisión. En este marco, Pilar, ¿qué riesgos o qué desafíos percibes vos en la elaboración de la ley? Para ir entrando en este tema que yo creo que es el más complejo, que es el tema de la temporalidad o de los plazos. ¿Qué riesgos ves tú? ¿Qué desafíos ves tú en este ámbito de que la ley tiene que poner plazos o no poner plazos? La sentencia manda a poner plazos, manda a elaborar una ley que tenga unos plazos ahí que sean como adecuados, me parece que dice. Nosotras como movimiento de mujeres estamos planteando que no, pero ¿tú qué riesgos ves en la elaboración en este ámbito? Bueno, en un contexto en que 1 de cada 4 mujeres sufre violencia sexual, la resolución de la Corte Constitucional era un mínimo urgente, porque la violencia sexual en el Ecuador está imparable. Y frente a ello, que se nos quiera poner requisitos, o sea, sí me parece terrible. Si bien la resolución de la Corte Constitucional señala temas de plazos, yo creo que los requisitos que se pongan, sobre todo en plazos, tienen que ser mínimos. Es más, yo creería que no tienen por qué haber requisitos, no tienen por qué haber plazos, porque eso significa impedir el acceso de las mujeres a este derecho. Es decir, impedir que una mujer que ha sido violada pueda acceder a un aborto por violación. Eso nos preocupa. Y frente a todo lo que está sucediendo en el país, y ya lo analizaremos, creo yo, más adelante, ver qué es lo que va a pasar en el sistema de salud. Frente a ello, no podemos poner plazos. O sea, yo sí llamo a la Asamblea Nacional a que tome muy en cuenta que es necesario que las mujeres que han sido violadas y que así lo deseen, puedan acceder a un aborto sin restricciones. Así es. Yo estoy súper de acuerdo contigo, porque en el tema de plazos significa
que una mujer que llega un día después, unas 2 horas después de que se cumplió el plazo, ya no tendría derecho, no tendría acceso al procedimiento, y eso sería discriminatorio totalmente. Las niñas, por ejemplo, las mujeres con discapacidad mental, tú sabes, tú has atendido y has litigado en ese sentido. Las niñas llegan o se da cuenta la mamá o se da cuenta las personas que están en el colegio, en la escuela, llegan con gestaciones de más de 20 semanas. Eso no es el grueso de las mujeres. El mayor porcentaje denuncian o avisan en las 12 primeras semanas de gestación. Pero eso no quiere decir que no haya mujeres que avisen, que denuncien o que tengan necesidad con mayor semanas de gestación, especialmente niñas y mujeres con discapacidad mental. En el ámbito de las niñas, mujeres con discapacidad, ¿cómo debería ser esto? Yo quería referirme a algo que dijiste. A ver, mira que las mujeres y niñas que llegan en las etapas terciarias del embarazo son las que tienen mayor vulnerabilidad. Y claro, ahí están las mujeres y niñas con discapacidad. Entonces, cuando decimos plazos, tomando en cuenta que son las mujeres con mayor vulnerabilidad, ¿por qué? Porque o están en estado de negación, simplemente no saben, porque sabemos que hay niñas, hemos tenido casos en las que niñas ni siquiera sabían que estaban embarazadas, ¿sí? Entonces llegan y que les vamos a negar un procedimiento por este tipo de cosas. Yo creo que deben tomarse en cuenta todas estas aristas, porque además una niña es la que más riesgos corre en un embarazo. ¿Sí? Las niñas corren un altísimo riesgo, ¿no? De hecho, los embarazos son denominados de alto riesgo. Exacto. Porque se mueren más, se complican más. O mira las mujeres que no tienen acceso al sistema de salud, que están en las áreas rurales, que no tienen dinero para acudir. Ya saben que están embarazadas, pero no tienen dinero para acudir. ¿Qué pasa con ellas? ¿Sí? A ver, ya cuando por fin logran salir, sucede que o las que están al lado del agresor. Por favor, hay que tomar en cuenta esto que es fundamental. La mayor parte de violencia se da en el círculo íntimo de la mujer, ¿sí? Padres, hermanos, padrastros, amigos, primos. Y claro, tienen miedo. Y entonces si estás en el círculo íntimo, te vas a demorar. Exacto. ¿En qué momento puedo hacerlo? Tienes que lograr superar ese miedo. ¿Ya? Y con las niñas y mujeres con discapacidad, mira lo grave que es esto. Es gravísimo. A ver, tuvimos un caso en el que había una mujer que trajo a su hija que quería acceder a un aborto legal, porque el aborto legal en ese tipo de casos, antes y ahora es legal, ¿ya? En ese tipo de casos. La niña no se podía mover, pero la mamá no se había dado cuenta. Había sido un vecino que le violaba. Y cuando ella quiso acceder al aborto legal, le pusieron una serie de trabas, y esto es lo que nos preocupa, que lo analizaremos un poco más adelante. Entonces le pusieron una serie de trabas y la mamá no estaba dispuesta porque tenía miedo de perder a su hija por un lado, pero por otro lado una mujer con muchos problemas. Tenía una pobreza extrema, vivía con algo más de $1 al día. ¿Cómo? Bueno, solo la Lorenza puede. Entonces, no es posible. Y ella con una niña con discapacidad tenía que dejarla sola. Y eso fue utilizado por este vecino para agredir sexualmente a la niña. Sí, de esos casos tenemos muchos también, ¿no? Y quienes nos escuchan tienen que saber que muchas niñas incluso no han tenido su primera menstruación, no tienen idea que están embarazadas, o sea, no este referente de la menstruación como el signo, ¿no?, de que se le corta la menstruación y ya no tiene menstruación, es un signo de embarazo en estas niñas, no existe porque nunca han menstruado. Entonces son violadas antes. Para quienes nos escuchan, eso es posible, eso es absolutamente posible. Dime, Pilar, ¿habría el riesgo de que si ponen plazos, si no
plantean bien esto de los plazos, habría riesgo de que la mujer que se ha hecho un aborto fuera del plazo sea criminalizada, sea judicializada. Bueno, es terrible. Todo puede suceder en el Ecuador, ¿no? Puede suceder incluso que solamente por pedir quieran judicializarte. Eso es un absurdo, porque no podemos nosotras, no puede nadie en este país impedir el acceso a un derecho. Eso está catalogado. Pero en el Ecuador cualquier cosa puede pasar. Y a mí me preocupa, más que esto de que se haya hecho el aborto y después la quieran criminalizar, me preocupa que no le permitan ingresar a acceder a este derecho. Eso me preocupa mucho más. Mira que todo el personal de salud que tiene que participar en el proceso de atención a la mujer que solicita un aborto, puede poner trabas, ¿sí? Puede poner trabas. Ojalá no lo hicieran, pero de lo que conocemos, aún en estos casos, por ejemplo, en el caso que señalé anteriormente de una niña con discapacidad y que el aborto es legal antes y ahora podía hacerlo, pusieron trabas y pidieron hasta que se acuda a la justicia para poder dar oportunidad a este. No hay razón para que se haga este tipo de cosas. A mí más me preocupa que la judicialización posterior, a mí me preocupa que no se pueda llegar a acceder a un derecho, a este derecho nuestro. Dime, Pilar, hay una sentencia que es histórica en América Latina, que es la sentencia de Artavia Murillo, que realmente pone claridades en este aspecto. Le pone así como una directriz para que en este caso la Comisión de Justicia pueda elaborar una ley que tenga claridad en este sentido, porque mientras más clara sea la ley, más claridad van a tener los profesionales de la salud que tengan que hacer el aborto, ¿no es cierto? ¿Qué expresa la sentencia Artavia Murillo? Bueno, hasta la sentencia de Artavia Murillo, en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, daba pie a considerar que la vida comenzaba desde la concepción. Luego de esta sentencia, que es súper importante, se entiende y la convención el fallo del tribunal señala que no se puede plantear la vida del embrión sin tomar en cuenta a la madre. ¿Ya? Eso es fundamental porque es como que si nosotras, dice, una vez que estamos embarazadas, tenemos que dar a luz porque tenemos que dar a luz, y no es así. En la realidad no es así, porque el implante es fundamental, ¿sí? Entonces, la sentencia va mucho más allá cuando señala que al embrión no se le puede considerar como persona. Esto para nosotras es fundamental. Y mira que si no se toma en cuenta eso, cuando la Asamblea realice esta ley, o sea, se estaría irrespetando estándares internacionales. Yo creo que esta sentencia que nos da la Corte Interamericana es fundamental para lo que suceda de aquí en adelante, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, en donde se están tratando el aborto por violación. Por supuesto, o sea, en eso estamos absolutamente de acuerdo, porque incluso estos grupos antiderechos han planteado que hay un dictamen de la Corte Interamericana que dice que se protege la vida de la concepción, pero mutilan el artículo y no dicen lo que realmente significa, que no se puede plantear la vida desde la concepción sin tomar en cuenta las condiciones de la mujer embarazada, porque si fuera así no existiría ni siquiera el derecho a salvar la vida o la salud en caso de que el embarazo esté afectando ese derecho a la vida, ¿no? Entonces la sentencia de Artavia Murillo es favorable a la elaboración de una ley como la que está en la Asamblea elaborándose, porque plantea precisamente que el embrión no es persona, está vivo, obviamente. La vida es un continuo, el espermatozoide y el óvulo está vivo. La vida empezó hace millones de años en el mundo,
pero no es persona, no tiene los mismos derechos, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer esto que se llama ponderación de derechos. ¿Eso cómo es, Pilar, esto de la ponderación de derechos? Claro, hay que tomar en cuenta, es como que hay dos derechos, ¿no es cierto? Están tal vez en el mismo nivel, ¿sí? Pero en el caso específico que nos ocupa se tiene que tomar en cuenta el derecho de la madre, el derecho de la mujer a decidir, a ver, primero, su estado de salud, no solo física, que es otro de los problemas, no solo física, sino también psicológica. No todas las mujeres estamos en la posibilidad de gestar una vida. No queremos hacerlo o no podemos hacerlo. No solamente por las situaciones físicas, psicológicas, también puede ser económicas. Sociales, ¿no? Sí, o sea, económicas, sociales, de cualquier tipo. Esas son las cosas que preocupan, ¿no? Entonces, los antiderechos que plantean, sí, ahora tiene que, ya está embarazada y tiene que el niño nacer como sea, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese niño una vez que nazca? ¿Nos preocupa a nosotros cuál va a ser su vida? No, no nos preocupa. No les preocupa a esta gente que plantea que tiene que nacer porque tiene que nacer como una obligatoriedad, porque ya la mujer y en la vida de la mujer y la situación de la mujer queda en un segundo plano. Es que como que nosotras desaparecemos, solamente somos reproductoras. Nuestro rol fundamental para estas personas es procrear. Y eso es lo que tiene que quedar claro, que no es así, ¿sí? El aborto es un problema de salud pública y así debe ser tratado. Y el aborto en caso de violación también, con la cantidad de niñas embarazadas, que son por miles cada año, ¿no? Claro. El 2020 se embarazaron 3.000, el 2019 4.000, de las que se sabe. No llegan ni siquiera a parir todas, llegan a parir 1.200, 2.000, porque el resto o interrumpe el embarazo, aborta, o se complica el embarazo y no llega a término. Entonces, en ese sentido, yo hago hincapié un poco en esto porque la ley Vanegas que rechazamos de este asambleísta de Pachacutic plantea que el plazo debe ser el latido cardíaco. El latido cardíaco, para quienes nos escuchan, empieza a la quinta o sexta semana. En ese marco, lo que está planteando este asambleísta de esta bancada es derogar el aborto terapéutico. Incluso, o sea, no solamente no cumplir con lo que señala la Corte Constitucional, sino retroceder en derechos. Exacto. Hay que tomar en cuenta que el 12% de las niñas en el Ecuador ha estado embarazada. Estos son los últimos datos que tenemos. ¿Se imaginan lo que es el 12%? Son fruto de una violación, porque son niñas menores de 14 años. Así es. ¿Ya? Y sí, no solamente que no les vamos a permitir acceder a un aborto tal como lo plantea la Corte Constitucional, sino que pretendemos retroceder. A mí me parece que esas posiciones no solamente que son retardatarias, sino que atentan contra derechos y deben ser denunciadas así, de esa manera. Este señor lo único que pretende es que derogar el aborto de todas sus formas. Ese tipo de cosas no pueden pasar y creo que no pasarán. Ya la sociedad ecuatoriana tiene claridad en lo que pasa en el Ecuador y lo que está pasando en los temas de violencia es grave, Virginia. Estamos en una escalada ascendente de violencia, no solo en femicidios, en violencia sexual. Es que hablar de que 4 mujeres que estamos en una sala, al menos una ha sido violentada sexualmente, eso sí preocupa, eso sí tiene que preocuparnos a la sociedad como sociedad, debe hacernos un mea culpa. ¿Qué estamos haciendo? Pero al Estado, ¿estamos tomando medidas? ¿Es que acaso hay políticas públicas para prevenir la violencia? No hay políticas públicas para prevenir la violencia sexual y las niñas siguen siendo violadas. ¿Por qué? Porque están en el entorno más cercano. Ese tipo de cosas es las que debemos tomar en cuenta. Sí, de acuerdo totalmente contigo. Nosotros queríamos en este podcast hacer un llamamiento y denunciar este tipo de atropellos y de arremetidas que están haciendo dentro de la Asamblea, que no solamente plantean derogar el aborto terapéutico, sino que están atentando contra un derecho básico como es que las mujeres aborten en caso de violación.
Entonces, en ese sentido, Pilar, para ya concluir con este podcast, te agradezco un montón las claridades que nos has planteado. ¿Qué añadirías en el marco de lo que sería una ley expedita, fluida? ¿Qué planteas? ¿Cómo debería ser esta ley? ¿Cómo se debería enfrentar este desafío de elaborar un marco jurídico que avanza mínimamente? Porque, como lo dijimos al comienzo, lo que queremos las mujeres es que algún día en este país se respete nuestro derecho a decidir en todas las circunstancias y no estemos diciendo, es que porque me violaron necesito un aborto. Si no, necesito un aborto y punto. Y proceder a eso sin que nadie nos esté preguntando ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves el desafío que estamos enfrentando, no solo como asamblea, sino como movimiento de mujeres, para defender una ley que realmente sea fluida, sin obstáculos y que responda, ¿no?, a la realidad y a las necesidades de las mujeres, niñas, adolescentes, personas con posibilidad de gestar, con posibilidad de abortar, y que realmente tengan un marco jurídico que las proteja, que las repare integralmente, porque en el tema de reparación integral, tú sabes más que yo, un derecho es que el Estado va a hacer todo lo posible por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del hecho. Esto es una partecita. ¿Qué opinas? ¿Cómo cerrarías tú este podcast en este Sobre punto? esto último que señalaste, regresar a la situación en la que tenía antes. ¿Cuál? ¿La de violencia en el entorno más cercano? No, imagínate, yo te entiendo claramente lo que tú me dices. Lo que yo digo es que no estamos tomando en cuenta el tema de violencia, ¿sí? Y entonces las mujeres seguimos siendo violentadas, las niñas en este país siguen siendo violentadas y siguen pariendo al hijo del violador. Y los datos que tenemos de violencia sexual son un subregistro realmente, porque esto no es lo que sucede en realidad. No todas las mujeres denuncian la violencia sexual. Por diferentes razones. Por miedo, por vergüenza. Por intimidación. Por diferentes razones, ¿ya? Porque además no confiamos en el sistema de justicia. Yo soy abogada. Y sí, muchas no confían en el sistema de justicia. Y muchas no confiamos en el sistema de justicia tal como están las cosas. Frente a eso, hay que poner los menores requisitos a fin de lograr que las mujeres puedan acceder. Y yo hago un llamado a las y los asambleístas que se quiten esa venda de los ojos de pensar que en este país no existe violencia. La violencia está ahí, la violencia sexual está ahí. Y fruto de ello son los datos que tenemos, que ya señalé anteriormente. El 12% de las niñas en este país han estado embarazadas siquiera una vez. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y frente a ello, poner requisitos, no. Entonces, lo que planteamos nosotras es que se pueda acceder a un aborto seguro, sin riesgos y sin trabas, que nos pongan trabas, y que los médicos se quiten todos esos prejuicios que tengan y que cumplan con su deber de atender a una niña, a una mujer que solicite el aborto. Muy bien, Pilar. 1.000.000 de gracias por este espacio. Creo que creo que ha sido bastante clara la intervención y tu sabiduría en relación a plantear una cosa que estamos diciendo. Este podcast tenía como nombre y tiene como nombre La reparación no tiene plazos, ¿sí? Entonces, invitamos a escuchar este podcast, invitamos a que nos escuchen en las redes sociales y que esperen el próximo. Muchas gracias por la atención.